Nos encontramos con Pedro Salinas, que como el público de Iquitos conocerá, es un conocido por su trabajo editorial, por sus columnas periodísticas y porque evidentemente hace un trabajo periodístico de hace muchos años y ha estado en varias oportunidades en Iquitos. Nos encontramos con él aquí en su oficina y vamos a dialogar sobre todos los temas que evidentemente él los trata muy bien. Pedro, ¿qué tal? Gracias, Jaime. Bueno, hay una frase que siempre dicen muchos, no sé si coincidirás. Estamos en la semana de celebración del Día del Periodista, hoy mismo es el día central, pero dicen, yo no hago periodismo de periodistas. ¿Tú compartes eso? Procuro no hacerlo. Ahora, tengo 2 libros que hacen periodismo de periodistas, pero que de alguna manera vuelca el conocimiento de estas personas, su experiencia, en crónicas que creo que son ágiles, y didácticas e ilustrativas, y hablan mucho sobre el quehacer periodístico en el Perú, ¿no? Que me imagino no es cosa fácil. Ahora, no hacer periodismo de periodistas tiene, digamos, sus matices. Tú tienes 2 libros publicados sobre opiniones de periodistas, que es importante conocer la opinión de los periodistas porque de alguna forma son generadores de opinión pública, ¿no? Y porque sirve para contrastar qué ideas tienen cada una de estas personas sobre el oficio, sobre la libertad de prensa, sobre la relación que debe tener el periodista frente al poder, sus visiones de la política, qué percepciones tienen estos respecto del Perú y esas cosas. Por supuesto que un periodista que está en el día a día lidiando contra políticos, contra temas de coyuntura, temas adversos, es gente que está muy compenetrada con el país y en ese sentido su opinión me parece que es bastante valiosa, ¿no? Ahora, tú eres de alguna forma también analista político, evidentemente, con algunos temas ahí importantes. Mauricio Mulder, congresista, parlamentario, militante aprista, dice que todos los analistas políticos deberían decir qué militancia tienen y si no la tienen, deberían tenerla porque evidentemente todo el tiempo están hablando de política y de políticos y se dan una aureola de independencia cuando no la tienen. Lo que pasa es que eso aflora. O sea, yo cuando opino, yo opino como un periodista independiente liberal, ¿no? Si me quieres dar un sesgo, ese es el mío, liberal. Tú cuando lees a Juan Carlos Tafur, tampoco milita en ningún partido político y sabes que su sesgo también, su orientación es absolutamente liberal. Tú cuando lees a César Hildebrand, sabemos que no milita en ningún partido político, tiene una posición centroizquierda, digamos, ¿no? Entonces, me parece innecesario, si es cierto lo que dice Mulder, claro, Mulder sí es un comentarista aprista, ¿no es cierto? Él está defendiendo los intereses de su partido todo el tiempo, emite opiniones bastante juiciosas en algunos casos, porque es un tipo inteligente y articulado, pero digamos que porque él es un comentarista aprista, que no pretenda pues que el resto tengamos que ponernos una etiqueta, ¿no? Porque no la tenemos, no militamos en partidos. Ahora, el periodismo político, los analistas políticos en las últimas 2 décadas con el retorno a la democracia en 1980, ¿tú crees que ha ido un poco devaluándose, no siendo muy analítico, sino entrando a este sistema de que hay que dar lo que le gusta a la gente, menos análisis, menos palabras y más frivolidades? Sí, y yo creo que eso tiene que ver con los tiempos en los que vivimos, ¿no? Donde la información es inmediata, tiene que ser entretenida, divertida, prima la civilización del espectáculo de la que habla Vargas Llosa, y eso definitivamente ha generado un impacto en el periodismo que conocíamos hasta hace poco, el periodismo convencional. Ahora existen medios alternativos, ya no solamente es la televisión, la radio y el periódico o la revista, ¿no? Ahora tienes periódicos y revistas que han cerrado para convertirse en medios digitales.
tienes Twitter, tienes Facebook, tienes las redes sociales que se han convertido en autopistas de la información, a través de las cuales la gente se informa y comunica inmediatamente, ¿no? WhatsApp, qué sé yo. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo hoy por hoy y al cual uno se tiene que adaptar. Si no te adaptas, te quedas. Ahora, en eso de adaptarse a no solamente la tecnología, sino un poco a lo que dice la gente, hay que seguir la corriente de la gente. Con aquello de los miembros del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo en el Parlamento, dijo, la gente se opone y tiene que retroceder. Se tendría que hacer lo mismo con aquello del matrimonio, de la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo, que tiene una oposición de 65%. No siempre hay que hacer caso a las mayorías y hay que hacer caso a la gente. O sea, las mayorías no suelen tener la razón, o no siempre tienen la razón, para decirlo mejor así. O sea, cuando Fujimori gozaba del 84% de la aprobación, el Perú tenía la razón, creo que no. En esto pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurre en el caso peruano es que el Perú, para perplejidad mía, es uno de los países más religiosos del planeta, de acuerdo a las estadísticas. Después de los países musulmanes, el Perú aparece ahí en un top 10 increíble, por lo que no me sorprende que en un país donde la influencia de la Iglesia Católica es muy importante, esta facción homofóbica se aparezca reflejada en las encuestas, ¿no? Es homofóbica, ¿no? Esa reacción de no permitir. Obvio, pues es obvio, o sea, es a estas alturas del siglo XXI no reconocer que además de parejas heterosexuales, hay parejas homosexuales. Hay mujeres que prefieren juntarse con mujeres y hombres con hombres. ¿Ya cuál es el tema? O sea, vamos a seguir insistiendo en que este es un país en el que hay peruanos con más derechos que otros. O sea, no me es un tema de tolerancia, ¿no, Pedro? Es un tema de derechos en principio, ¿no? O sea, todos los peruanos tenemos que tener los mismos derechos, no pueden haber peruanos discriminados. Y en la práctica, las parejas gay son discriminadas, son excluidas de la ley, de la legislación. Ahora, además hay una carga homofóbica. Mira, este congresista Tubino escucha al cardenal Cipriani, ¿no es cierto?, cuando habla de que los gays no están en el plan de Dios, o sea, se van a condenar, se van a ir al infierno, ¿no es cierto?, no van a ser felices nunca, en su particular cosmovisión de las cosas cuadriculada, ¿no? ¿Quién es Cipriani para juzgar la esencia de las personas? Por Dios, o sea, seamos un poquito pues de mente abierta, ¿no? O sea, abramos nuestras cabezas. El mundo está cambiando, el mundo se está transformando. Que la iglesia no quiera ver eso, ya, problema de la iglesia. Se extinguirá, aunque ellos se crean inmortales. Pero con esa actitud, mira, no llegan al siglo 3000. Sí. Ahora, y entramos al tema de la religión. El libro que vas a presentar próximamente, que está en librerías acá en Lima, tiene por nombre Al Diablo con Dios, que es una serie de artículos contextualizados, ¿de cierto?, sobre las cosas que se hacen en la iglesia, desde la iglesia. Y luego de leer tus artículos y ver la publicación del libro, uno se pregunta, ¿el libro es contra la iglesia, contra Dios o contra los curas? El libro marca posiciones muy claras respecto de una facción de la iglesia, que es la facción conservadora, ultramontana, radical, la de los rigorismos extremos. Justo, precisamente, la que está señalando y cuestionando el Papa Francisco. O sea que yo diría que no eres más papista que el Papa, pero estás por esa línea. Ha achuntado con algunos lineamientos que este Papa aparentemente quisiera cambiar.
con lo cual me cae bien, porque en eso coincidimos. Y el libro va un poco en esa línea. En esa línea, ¿no es anticlerical? A ver, yo me dirijo... Le pregunto al autor porque de hecho que hay... Yo me dirijo, sí, frontalmente hacia un sector de la iglesia, el que está pontificando constantemente, sistemáticamente contra los matrimonios homosexuales, contra el aborto y contra el uso de métodos anticonceptivos. Hacia ese sector, sí, me voy con todo, le doy con todo. Pero ese es el sector que justamente el Papa también le está diciendo, oye, deja de ser monotemático, deja de ser obsesivo, deja de ser compulsivo. Lo acaba de decir hace un par de semanas. Pero eso va también un poco, Pedro Salinas se va contra la mayoría, ¿no? Inclusive peruana, digamos, que ve a la iglesia, claro, no es malo ir contra las mayorías, pero digo, es un poco el asunto del libro, ir contra corriente. Sí, pues como el salmón. ¿Y eso no es un peligro? Bueno, siempre hay, sí, este tipo de cosas siempre te generan algún tipo de problemas, desde las críticas y los insultos hasta cosas más serias eventualmente, ¿no? Pero nada, o sea, yo creo que es una batalla que en el Perú todavía no se ha librado y alguien pues tiene que abrir trocha en esto, ¿no? Vayamos al tema político. Tú también has publicado libros referidos a política, Humaladas. Hoy, luego de 2 años y meses del gobierno del presidente Humala, con esta caída en las encuestas desde 50 y tantos hasta 26, ¿te ratificas en todos esos temores un posible gobierno de Humala? No, a ver, mi libro Humaladas, que fue escrito en el 2006, se refería al Ollanta Humala, que encarnaba una serie de ideas absolutamente desfasadas y deschavetadas y que mantuvo hasta la última campaña electoral, ¿no? Que es el Ollanta de la gran transformación, el Ollanta radical, el Ollanta del polo rojo. Ese Ollanta cambió por el Ollanta de la hoja de ruta. Ahora, y fue por el que al final la mayoría de peruanos optó. Yo voté en esas elecciones viciado. Yo voté por Humala y voté por Keiko. Fui súper democrático. Pero lo que tenemos hasta la fecha era algo que para mí era previsible, ¿no? Yo creo que el razonamiento que hizo Vargas Llosa, que entre Keiko y Humala había que preferir a Humala. Totalmente válido y legítimo, y creo que ese era el razonamiento, pero a mí no me daba, votar por Humala. Porque asumía lo que estoy viendo, ¿no? Que estamos ante un gobierno signado por la medianía, por la mediocridad, que no tiene la menor idea dónde está el norte, ¿no? Es un presidente desbrujulado, desnortado, el que tenemos en Palacio de Gobierno. Ahora, mira, igual lo prefiero a Keiko, ¿no? O sea, prefiero que siga ahí Humala a la otra. Yo creo que con Keiko Fujimori el país hoy estaría absolutamente polarizado, Fujimori estaría afuera haciendo política, y nos estaríamos sacando los ojos como a principios de los 90s, cuando Fujimori dio el zarpazo del 5 de abril, ¿no? ¿Prefieres a Humala tocando en la Bolsa de Valores de Nueva York? O sea, no me esperaba otra cosa mejor, porque esa es la maldición del Perú. Cada 5 años optamos por el mal menor, ¿no? O, como graficó muy bien Vargas Llosa, tenemos al cáncer y al SIDA, ¿no? Entre esas dos opciones, ¿qué haces? Alzheimer. Bueno, Alzheimer es lo que tiene el peruano, eso es lo que tiene el elector, ese es el mal del elector, que tiene una memoria muy mala y
no recuerda pues lo que hizo el político ayer, ¿no? Entonces terminamos en esta situación, en esta disyuntiva maldita, ¿no? De tener entre una cosa mala y una cosa peor. Entonces, cada 5 años es lo mismo, y la verdad que llega a ser frustrante. Porque tú has optado entre Humala y Keiko, voto viciado, pero prefiriendo la Humala. Si el 2016 se presenta Alan Keiko, ¿por qué ibas a votar? Esa es la foto, no, otra vez, pues. ¿Es viciado? ¿Ah? Ya te va a decir vicioso. Ya he votado viciado antes. Yo a ese, ¿Votarías por Alan? voy a la cédula con lápiz, ¿sabes? No, porque hago dibujitos, yo me acuerdo, la elección Toledo-Alan, a uno le dibujé orejas de burro y al otro cachitos. Tú ya deduces a quién le correspondió qué cosas. Pero antes que se vea, ¿votarías por Alan? ¿En qué circunstancias votarías por Alan? Creo que no. ¿Por qué? A los amigos apristas. Porque no me nace votar por Alan García. Lo veo demasiado cínico, demasiado... No sé, no me gusta, es un político que no me gusta. Pero alguna vez le escuchaste y dijiste, me está convenciendo, como dicen muchos peruanos, sí, yo le escucho y me convence, aún oponiéndome. Es que es verdad, es un encantador de serpientes, ¿no? Alan García tiene esa virtud, es el flautista de Hamelin. O sea, yo me acuerdo cuando se dio la investigación en el Congreso, bajo su primer gobierno, después de su primer gobierno, por enriquecimiento ilícito, yo lo escuchaba a García, yo tuve que cambiar de canal porque dije, este pata ahorita me convence que es inocente, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Por los temas del tren eléctrico, hay una serie de cuestiones, comisión además integrada por Ricardo Letts Colmenares, Manuel Dahmer, Pedro Cateriano, Antero Flores Arauz, que luego fue ministro de Defensa de Alan García, Rafael Rey, que también fue ministro de Alan García, y creo que Lourdes Flores, quien ahora quiere hacer una alianza con el APRA y Alan García. O sea, salvo Letts y Cateriano, al resto con el tiempo los hipnotizó. Licuados. O sea, estos que presentaron un informe contundente sobre Alan García terminaron persuadidos de que Alan García en realidad es un buen tipo, ¿no? Ahora, se pone en debate siempre el perfil del político peruano. Perfil Alan García, perfil Toledo. ¿Cuál es el perfil que tú preferirías para el país? Ninguno de los dos. O sea, no me gusta ni Alan García y tampoco me gusta Toledo, ¿no? A Toledo ya lo conocemos y conocemos me encantaría un perfil nuevo, pero que lamentablemente no existe todavía en el mercado, ¿no? Comienzan a aparecer por ahí algunos rostros, algunas caras muy jóvenes, pero les falta organización, les falta la institución política que los respalde, ¿no? Ahora, pero felizmente no cuaja esas candidaturas de Ciro Castillo, del juez de la parada, ¿no? Porque son también... Pero nunca sabemos. Claro, nunca se sabe, Nunca pero sabemos. digamos no sería lo mejor para la política. En las últimas 2 elecciones hemos tenido un 31%, que es un 31% con necesidades insatisfechas, con posiciones radicales, con ganas de protestar, porque siente que el Estado, el país, no le está resolviendo sus problemas, o por lo pronto no está mirando hacia ese sector de la población. Antes de eso había un 30%, o sea, hay un porcentaje importante, un 30% que está dispuesto a votar por un radical. Ese radical fue Humala. Hoy Humala ya no es un radical, ¿no? Es un señor, no sé cómo definirlo. Las circunstancias lo obligan a ser así, ¿no? O sea, moderado también, porque se necesita capital extranjero, se necesita inversión, se necesita abrir las fronteras económicas, ¿no? No puede cerrar, Sí, si no termina... Se necesita mucho sentido común, y ahí es donde yo veo que
la formación cachaca militar de Humala tiene un impacto en tu toma de decisiones definitivamente, ¿no? Por eso que la presencia de Nadine me parece positiva. Me parecía absolutamente negativo que sembrara esta cosa de procurar una reelección tramposa, ¿no? Para las siguientes elecciones, que duró demasiado. Y eso te habla mucho del apetito de poder de esta gente. Pero, fuera de ello, que Nadine también tiene sus defectos aparentemente, creo que es una presencia beneficiosa, que es como el angelito, ¿no? El Pepe Grillo, vemos que le dice, no, llanta, por acá no la vas a cagar. Y hace caso, además. Sí. Vente por acá, ¿no? O sea, me da la impresión que ese es un poco su papel, su rol, ¿no? Minutos finales. Sale el Antauro, ¿te acuerdas los Picapiedras? Claro. Tenía un angelito y un diablito. A Ollanta le sale el Antauro y le sale Nadine. Y prefieres a Nadine antes que a Antauro. Sí, aunque a veces parece que prefiere el Antauro. Claro. Minutos finales, pero tú sabes que esto es para Iquitos, para Pro y Contra Televisión. Un periodista desde Lima, analista como tú, ¿cómo ve, no la selva necesariamente, sino las provincias? ¿Cómo esto que sucede en Lima está sucediendo en provincias? No las ve. El periodista de Lima... Pero eso es ignorancia, digamos. Tiene otra palabra, ombliguismo. El periodista de Lima se mira el ombligo. Piensa que cuando la revocatoria de Susana Villarán es un tema, es el tema de todo el país. Y habla en nombre del país. Sí, no, y además, cuando estás en radios con llegada nacional, tratan el tema pues como si fuese la discusión, una discusión en la puerta de la bodega de una esquina en Iquitos o en Trujillo o en Arequipa, ¿no? No, acá estamos un poquito mal de la cabeza. Y no va a cambiar, ¿no? A pesar de las redes sociales, a pesar de que la comunicación... Yo sí creo que eso tendería a cambiar, ¿no? Porque el acceso de la información ahora es mucho más expansivo. Pero fíjate, o sea, no es un tema nacional. Porque así como el periodista limeño es ombliguista, ¿no es cierto?, el periodista de las ciudades del resto del país está preocupado por sus temas locales. Pero el periodista de Lima, además de hacer lo propio, mira sus temas locales, asume que son los temas nacionales. Sin embargo, tiene una mirada miope o ciega respecto de lo que está pasando más allá de las fronteras, ¿no? Por ejemplo, les importa un bledo o no saben de la existencia de que en Grecia hay un partido nazi que se llama Aurora Dorada, que tiene 18 representantes en el Parlamento. Oye, y ese tipo de cosas es importante conocerlas e informar de ellas, ¿no? O les importa poco lo que está pasando en Siria o en Líbano, qué sé yo. O sea, hay ningún interés, a lo que voy, por lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Es como que fuésemos Encapsulados ahí. Sí, una burbuja en medio de la nada, y que cuando viene Miguel Bosé, ¿ya probaste el ceviche? ¿Qué te pareció el pisco sour? Oye, Bosé les dice en el mejor de los tonos lo que les tiene que decir, pues, oye, ¿qué pregunta es esa, no? ¿Ah? Pero al que viene, o sea, como si fuese, ese es el universo para el periodista peruano, ¿no? El ceviche, el pisco sour, que, no sé, las elecciones del 2016 o del 2014. Se ha farandulizado, ¿no? Todo ello. Se ha frivolizado, ¿no? Ya hay muchos periodistas que parecen participantes de combate, esto es guerra. Que es también un poco grafica la sociedad peruana actual, ¿no? Sí, yo creo que estamos perdiendo espacios para leer, para informarnos bien.
todo se reduce a cosas de farándula o noticias policiales, sensacionalistas, y si seguimos por esa senda, estamos jodidos, ¿no? Los libros te han acercado a provincia, ¿no? Sí, bueno. Te vas a Trujillo próximamente, a Iquitos has ido varias veces por libros. Sí, o sea, sí. de alguna forma los libros también... Sí, de cerca, los libros a mí me han ayudado a conectarme con, efectivamente, con gente de Iquitos, con gente de Trujillo, con gente de Arequipa. Porque rajes del oficio tiene que leer cualquier colega, sea estudiante o sea que esté en actividad, ¿no? En realidad con todos, la verdad. O sea, porque por ejemplo tengo otro que se llama Álbum de Fotos y que me ha permitido moverme en un montón de colegios de la periferia de Lima, ¿no? Claro, con todo este proyecto que hay que... Con este proyecto del plan lector. El plan lector, ¿no? ¿No? Que para mí ha sido una gratísima experiencia y que, nada, durante prácticamente 3, 4 años he estado haciendo estos periplos que igual no te ayudan a conectarte con otras realidades de tu misma ciudad, porque Lima tampoco es que sea pues Miraflores, San Isidro o Surco, ¿no? Claro. Es un poquito más grande que eso. Y ya, tiempo. O estás hablando de más, o contra el camarógrafo. Pedro, un gusto en verdad. Ojalá podamos con tu próximo libro, Al Diablo con la Iglesia, estar en Iquitos. Al Diablo con Dios. Manifiesto contra el poder de la Iglesia. Pero cuéntanos, ¿puedes decirlo? ¿Cuál era el título inicial? El título inicial iba a ser Me cago en Dios. Parece que sonó un poco provocador, qué sé yo. Cagón. Después cambió a Dios es homofóbico y hubo discusión en torno al tema porque no comprendía todos los temas que se abordaban en el libro. De ahí sugerí Más puta que casta, a propósito de una frase de un padre de la iglesia, y después arribamos a que el mejor titular de portada era Al Diablo con Dios, manifiesto contra el poder de la iglesia. Que ojalá se presenten en Iquitos. Ojalá, me encantaría, De todas maneras. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, Jaime.